Ahora empieza réplica y contrarréplica. Lo que se dijo en Contacto Directo. Muy buenos días, soy Rafael Hernández, hoy por Pedro Jiménez. En los temas para este domingo, no habrá candidato único de oposición. Ya hay 3 corrientes definidas. El veto al proyecto de ley que regula la medicina prepagada. Y la deuda pública, ¿a cuánto asciende? Iniciamos. Hoy en réplica y contrarréplica. La unidad no va a ganar porque no le dan los números. La alianza no es potente. Yo le voy a dar la fórmula para saber si ese espíritu que embarga al pueblo ecuatoriano en general, no a los políticos, tenemos que descubrir si es posible materializarlo. Y si no es posible, tenemos que descubrir por quién no es posible. Después de todo este esfuerzo, que venga un actor político, por más respetable que sea, que nos diga que tenemos que renunciar. Significa una carga en términos de siniestralidad, de riesgo para las empresas de medicina prepagada que difícilmente van a poder soportar, salvo con un incremento sustancial del valor de las pólizas. Ya no nos asusta porque han sido una constante, como he mencionado, cuando se habló de X ley se iban a quebrar las cervecerías, la Coca-Cola, ahora las que están en riesgo son las empresas de medicina prepagada. De acuerdo al dato que tiene publicado el Ministerio de Finanzas y que también se reproduce en nuestro boletín estadístico, al cierre del mes de agosto la deuda consolidada fue del 25,7%. Cuando uno considera esos valores, inclusive le podemos sumar los 1.000 millones últimos del endeudamiento, estaremos hablando de que el peso del deudas y pasivos está arriba del 45% del Producto Interno Bruto. Paul Carrasco, prefecto de la SUAY e integrante de la unidad, puso el dedo en la llaga al admitir que ese colectivo conformado por Avanza, PSC Madera de Guerrero, Concertación y Podemos no es potente y que de no haber un candidato único de oposición, las elecciones podrían perderse. Paco Moncayo, precandidato presidencial de Acuerdo Nacional por el Cambio, aunque reconoció que la dispersión afecta, advirtió que las unidades deben ser coherentes, no mezclar ideologías. Abdalá Bucaram Puley, precandidato presidencial de Fuerza Ecuador, sí cree que debe existir unión pensando en los problemas económicos que atraviesa el país. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil y líder de la unidad, propuso una fórmula a través de encuestas para designar al candidato único. Creo rechazó la propuesta. César Monge, su director nacional, adujo que ya todas las encuestas ubican a Guillermo Lasso como el candidato con más opción dentro de la oposición. Sus expresiones en detalle a continuación. Seamos muy honestos y muy claros. La unidad no va a ganar porque no le dan los números, y la oposición o quienes pensamos diferente tampoco vamos a ganar porque, y no le vamos a ganar al correísmo porque no nos da los números. La alianza no es potente y para ganarle al correísmo la alternativa es de estar unidos. Y si en esa propuesta de unidad el más fuerte es Guillermo Lasso, que tampoco logra pasar su techo, pero si los otros le ayudamos, pues hay que hacerlo. Eso es lo patriótico, eso es de entender que no le estamos haciendo el juego a Correa, porque me parecería que hay un momento dado en que Correa está riéndose de nosotros porque justo lo que quiere es dividirnos. Nebot con su candidata, Carrasco por un lado, Lasso por otro lado, Moncayo por otro lado, Dalo Bucaram por otro lado. Eso lo que hace es que el señor candidato del correísmo pueda ganar y pueda ganar en primera vuelta. Esta dispersión de las instituciones democráticas es parte de la estrategia autoritaria que pretende perpetuarse en el poder. Son necesarias las más amplias alianzas. En este momento hay 70 organizaciones políticas que pueden participar. Eso es hacerle el juego al gobierno. Tenemos que hacer amplias alianzas coherentes porque también el pueblo castiga las incoherencias. Yo creo que es importantísimo que sigamos sumando todos los grupos, sectores que no están en los partidos, que quieren ver al Ecuador de otra manera y que normalmente están en el cada día sufriendo los efectos de este gobierno que han causado sobre sus vidas. Y yo tomo las palabras del general Moncayo. Muy bien, hagamos un acuerdo amplio, pero no un acuerdo donde se pueda lograr solo el 3 o 4% del centro hacia la extrema izquierda. Yo ya conozco la experiencia en ese claro, sector. usted la otra vez estuvo... Yo conozco y apoyé y están repitiendo exactamente el mismo proceso. Y acá también se repite el proceso sin inclusión. Este momento no se tiene que hablar de izquierdas o derechas o de centros. Lo que necesitamos es construir un proyecto del país. Al ciudadano al final, ¿qué le interesa?
pan para la mesa, plata al bolsillo, trabajo. Y eso es lo que tenemos que resolver. Nosotros vamos a conversar con el general Moncayo, vamos a conversar con Cintia Viteri, con Dalo Bucarán, con todos los actores que podamos aportar. Totalmente abierto al diálogo con todos los sectores. Hemos dialogado con todos los sectores. Lo que no vamos a hacer es unirnos solo por odio a un hombre. Si tenemos un proyecto de amor a un pueblo, nosotros vamos a participar. El pueblo está desesperado porque no hay trabajo. La desesperación y la angustia que no acepta el gobierno es que el pueblo no tiene trabajo, que la chirez es lo único que ya es de todos, que los bolsillos desesperan y angustian a la familia ecuatoriana, que la droga campea en el Ecuador, que cada día es más difícil vivir en el país, que la plata no alcanza para nada. Mientras identifiquemos que ese es el verdadero problema y que ese es nuestro verdadero enemigo. Yo le voy a dar la fórmula para saber si ese espíritu que embarga al pueblo ecuatoriano en general, no a los políticos, tenemos que descubrir si es posible materializarlo. Y si no es posible, tenemos que descubrir por quién no es posible. Mire usted, se trata de tomar, vamos a poner un ejemplo, tomamos 3 candidatos, Paco Moncayo, Guillermo Lasso y Cintia Viteri. Se trata de oponer a cada uno de ellos por separado, exceptuando a los otros 2, versus Lenín Moreno y algún otro tipo de candidato que no quiera estar en la unidad. Lo enfrenta en 1, 2, 3 encuestas, porque una encuesta puede patinar. Vea usted lo que pasó en Colombia. Se enfrentan a través de ese candidato, en este caso Paco Moncayo, a Lenín Moreno. Usted va a tener un resultado. Luego coge usted a Guillermo Lasso, hace exactamente lo mismo. Guillermo Lasso, sin Cintia Viteri, sin Paco Moncayo, lo enfrenta al gobierno y a los otros. Luego coge usted a Cintia Viteri. Esa mecánica le va a dar a usted el mejor candidato unitario para enfrentar al gobierno. Y entonces hay un requisito adicional: renuncien pues a la candidatura, pero los 3 pues, no del jueguito de a ver, mídame, si me va bien me quedo y acepto y agradezco, y si me va mal me pongo bravo, me voy y no acepto. El país no merece ese juego de niños por parte de los políticos. El país merece una clase política madura. El tema de las encuestas. Veamos, aquí está la encuesta de Dialoga. Esta es una encuesta de la unidad, por si acaso. ¿Quién es el actor político de oposición con mayor fuerza? Guillermo Lasso. Una. ¿No les gusta esa? Vamos a esta otra. Aquí está una encuesta de Sedatos. Es una encuesta de mayor profundidad que la de Dialoga. ¿Quién es el actor de oposición con mayor fuerza en las encuestas? Guillermo Lasso. ¿Les gusta el 1 a 1? Vamos. Aquí está Market. Ojo, esta encuesta es solamente Quito y Guayaquil. ¿Quién es el actor de oposición con mayores números y mejores números en el 1 a 1? Guillermo Lasso. Si esta encuesta fuera nacional como las otras, la distancia fuera aún mayor. No contentos con esto, ayer se hizo un sondeo de opinión en un medio de comunicación nacional y aquí está el resultado. Nosotros en Creo hemos venido trabajando 5 años, domingo a domingo, sin descanso, para construir la más grande estructura territorial del Ecuador. Y en los próximos días Guillermo Lasso hará el lanzamiento de la más potente iniciativa de control electoral a través de las familias Creo. Después de todo este esfuerzo, que venga un actor político, por más respetable que sea, que nos diga que tenemos que renunciar. En pocos minutos más, el cruce de cuentas entre los prestadores de servicio de medicina prepagada y los hospitales públicos y el IES. El veto del Ejecutivo al proyecto de ley que regula a los seguros médicos. Ya regresamos. Más adelante. Finalmente, la medicina prepagada es una opción para la gente que prefiere pagar una póliza, pero el rato que necesita ser atendido, pues no tiene que esperar 4 o 5 meses para una consulta. En el caso de un accidente de tránsito, un ciudadano es llevado por la ambulancia, llega a la red pública de salud. Este ciudadano que es llevado a la red pública tiene una medicina prepagada. La medicina prepagada tiene que devolverle al Estado lo que ha gastado. Pamela Falconi, asambleísta de Alianza País, proponente y ponente del proyecto de ley que regula la medicina prepagada, defendió el veto presidencial que propone cruzar cuentas con los seguros médicos cuando los ciudadanos que tengan esas pólizas se atiendan en la red pública de salud o en el IES. Roberto Aspiazu, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, argumentó que esto llevaría a que los seguros aumenten el costo de las pólizas. De lo contrario, no podrían cubrir los montos, por la cantidad de personas que a diario acuden a los hospitales públicos o del IES. Veamos los detalles.
Esta política pública, esta disposición quinta del veto presidencial, que por lo demás no se discutió en el seno de la Asamblea Nacional, de manera tal de que llama poderosamente la atención que se la haya incluido. Da la impresión de que es un mecanismo para procurar financiar al IES en un escenario de desfinanciamiento de la institución, porque piensa que por esa vía de decenas de billones de dólares, pero el costo de eso significa colocar a las empresas de medicina prepagada en una situación absolutamente precaria. Solamente la derivación de la atención que se hace en hospitales y clínicas privadas derivadas del IES cuesta como 71.5 millones de dólares. A eso usted tendría que agregarle lo que corresponde a atenciones directas en el IES, igualmente atenciones directas en las dependencias del Ministerio de Salud Pública. Eso significa aumentar desproporcionalmente la siniestralidad de las empresas de medicina prepagada. Significa una carga en términos de siniestralidad, de riesgo, para las empresas de medicina prepagada que difícilmente van a poder soportar, salvo con un incremento sustancial del valor de las pólizas. Todo lo cual en un mercado que está en contracción por la iliquidez va a suponer seguramente muchas desafiliaciones. En lo que hace referencia a él es básicamente a lo que se contempla en la disposición transitoria quinta, que sí es parte del proyecto de medicina prepagada, donde se establece, por ejemplo, que un usuario de medicina prepagada, ¿no es verdad?, que se atienda al IES, esta empresa de medicina prepagada tiene que pagarle a la institución. Y aquí hay cifras, eso es lo que se le olvida al señor Azpiazu de mencionar. Por ejemplo, de los 420.000 afiliados que tiene el IES, están siendo parte de empresas de medicina prepagada. Esto es una cifra importante que conozcan los ciudadanos. 420.000 afiliados del IES tienen contratados seguros privados o medicina prepagada. Pero de estos, 112.000 se atendieron en el IES o en prestadores externos, lo que le costó al IES, porque dio una cobertura del 100%, 71 millones de dólares, que equivaldría a la construcción del Hospital de Manta, que se está haciendo en este momento, de 200 camas, con 4 quirófanos, unidades de terapia intensiva, cuidados neonatales y cardiología. Esto es lo que se le olvida decir al señor Azpiazu. Que una vez más se construye la política pública sin el debido concurso de todos los actores, de los interesados, inclusive para atender todos los elementos de juicio, de carácter técnico, para que las cifras de alguna manera coincidan. Me voy a permitir señalar un cuadro de un estudio de la Dirección Actuarial del IES, en donde se hace un cálculo artificioso de las utilidades de las empresas de medicina prepagada por 221.5 millones de dólares correspondientes al año 2014, pero como se podrá apreciar, en varios casos se considera que ingresos y utilidades son lo mismo, sin considerar el factor de costos o de gastos que evidentemente van a mermar la utilidad. La realidad sea dicha de que, claro, considerando sobre la base estos 221.5 millones de dólares para 2014, dijeron, estas empresas tienen mucha plata, pero en realidad, de acuerdo a los estudios auditados de la Superintendencia de Compañías, las utilidades son de apenas 12.8 millones de dólares para ese año. Pero ¿a qué hace referencia en el numeral 4, en este cuadro que presentan? Aquí hablan de ingresos prestacionales. Por ejemplo, empresas como Salud, Medicina Prepagada, tuvo ingresos prestacionales por más de 149 millones de dólares, con gastos prestacionales por 88 millones. Aquí no estamos hablando de utilidades netas. Esta es la gran confusión que están haciendo las empresas de medicina prepagada. Y por confirmarle, sí se debatió en el Pleno de la Asamblea Nacional esta determinación del cruce de cuentas cuando un afiliado de medicina prepagada se atiende tanto en el IES o como en la red pública, estas empresas deben pagar. Yo como ciudadana afiliada a la medicina prepagada, el primer orden que tiene que cubrirme una contingencia de salud es medicina prepagada. Es una medicina especializada que yo he contratado bajo un contrato entre partes y por un monto contratado, que es lo que se le olvida decir al señor Azpiazu. Jamás ni el Estado ni el IES dice páguese más de lo que no se ha contratado. Finalmente, la medicina prepagada es una opción para la gente que prefiere pagar una póliza, pero el rato que necesita ser atendido, pues no tiene que esperar 4 o 5 meses para una consulta, o si va a una emergencia no tiene que esperar 6 u 8 horas, y es la razón por la cual la gente se sacrifica y paga de más, porque finalmente es una obligación del Estado, una obligación de carácter constitucional, impartir salud universal y gratuita. Y lo es también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para lo cual empleadores y trabajadores pagan puntualmente todos los meses
valores para efectos de garantizar esta prestación. Por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, un ciudadano es llevado por la ambulancia, llega a la República de Salud, en este caso le comienzan a atender y se verifica, porque aquí estos datos, tanto el estudio actuarial, se han verificado porque se han cruzado datos con el INE, con el SRI y con otras instituciones del Estado. Este ciudadano que es llevado a la República tiene una medicina prepagada. La medicina prepagada tiene que devolverle al Estado lo que ha gastado, lo que se ha utilizado, porque es una cobertura específica. Esto del cruce de cuenta y la orden de prelación de pago ha sido una discusión constante en la Comisión de los Derechos de la Salud y también en el Pleno de la Asamblea Nacional. Oh, sorpresa, ahora las empresas de medicina prepagada, con esta aplicación de la transitoria quinta, han hecho todo un show. Ya no nos asusta porque han sido una constante, como he mencionado. Cuando se habló de X-Ley, se iban a quebrar las cervecerías, la Coca-Cola. Ahora las que están en riesgo son las empresas de medicina prepagada. Distintos porcentajes se manejan en torno a la deuda pública. Diego Martínez, gerente general del Banco Central, en rueda de prensa sostuvo que la deuda, consolidada como la llamó, bordea el 26% del Producto Interno Bruto. Fausto Ortiz, exministro de Finanzas de la Revolución Ciudadana, argumentó que el porcentaje sumando deuda y pasivos está sobre el 45% del PIB. Martínez además se refirió al monto que el Central le ha prestado al gobierno, tomando la liquidez de las reservas, y que los préstamos del exterior son parte de una medida anticíclica aplicada por el régimen. Para Mauricio Pozo, exministro de Economía, tal medida anticíclica no existe debido al alto costo que se paga por la deuda externa y a la falta de participación del sector privado. Revisemos los detalles. De acuerdo al dato que tiene publicado el Ministerio de Finanzas y que también se reproduce en nuestro boletín estadístico, al cierre del mes de agosto la deuda consolidada fue del 25,7%. No nos olvidemos que la deuda consolidada se mide, y la variación que tiene tanto la deuda total como la deuda consolidada se mide tanto por los desembolsos que ingresan como por las amortizaciones que se pagan. Es decir, no es que se debe sumar solamente los desembolsos, se debe sumar el neto de desembolsos menos de amortizaciones. El Ministerio de Finanzas no ha publicado aún el dato del mes de septiembre, lo hará en los próximos días, entiendo yo, pero con lo que hemos visto que son desembolsos que han llegado en el mes de septiembre, más descontando las amortizaciones que se han hecho en el mes, la deuda consolidada estará alrededor de un 26% del Producto Interno Bruto. La última información es lanzada el 20 de septiembre y del mes de agosto. En esa fecha la deuda oficial era 38.500 millones de dólares y eso representaba más o menos un 38% del Producto Interno Bruto. Esa deuda no es solamente lo que le toca pagar al país. Ecuador también tiene que pagar preventa petrolera, tiene que pagar certificados de tesorería, tiene que pagar los atrasos. Es decir, estos otros pasivos, el gobierno no los contabiliza como deuda, pero también forman parte del endeudamiento y los pagos que tiene que hacer el Ecuador. Cuando uno considera esos valores, inclusive le podemos sumar los 1.000 millones últimos del endeudamiento, estaremos hablando de que el peso del deudas y pasivos está arriba del 45% del Producto Interno Bruto. Lo que aparentemente está haciendo el gobierno, porque ya inclusive en la página web del Ministerio de Finanzas ya no hablan de deuda pública total, ya están hablando en la página web de Finanzas deuda pública consolidada. ¿Qué quiere decir consolidada? Cuando fusionan y netean las deudas. Esta no es un invento del gobierno nacional, ni es un invento tampoco del Banco Central o del Ministerio de Finanzas. Es una metodología establecida por los organismos internacionales, en concreto un manual del Fondo Monetario Internacional que establece, de acuerdo a su manejo estadístico, cómo se calcula una deuda consolidada. El concepto de una deuda consolidada es establecer todo aquel dinero que un gobierno debe, deuda pública consolidada, a actores de fuera del gobierno o en el exterior. Es por eso que se consolida, porque ese es dinero que sale del circuito público. Esa es la razón de establecer una medición de carácter consolidado. Y de hecho, una cosa importante, se publican ambos datos, por cierto. El asunto acá que hay que estar atentos es que una cosa es lo que presupuesta y otra cosa es lo que efectivamente se termina pagando. Y lo que se termina pagando uno lo puede ver en el año 2015, cuando se terminó pagando cerca del 7.4% del Producto Interno Bruto en servicio de deuda. Y cuando uno compara esta situación en un gobierno que dijo que primero el ser humano antes que el capital, uno dice, oiga, 7.4% es lo que le está pagando al tenedor internacional de deuda y a los acreedores ecuatorianos. ¿Y cuánto destina para salud? ¿Y cuánto destina para educación? Lo que gastamos en educación como porcentaje del PIB, otra forma de comparar cómo lo estamos haciendo con otros países, es 3.2%. Costa Rica gasta 7%, Colombia 4.7% del PIB,
y Chile 4.6%. Estamos en los últimos lugares todavía en inversión en educación con respecto al PIB en América Latina y a nivel mundial, con los estándares mundiales. Pero nos dicen que hay excesivo gasto público. Son aproximadamente 4.000 millones de dólares las operaciones que ha hecho el Ministerio de Finanzas con el Banco Central del Ecuador. Estas operaciones, hemos señalado nosotros, se hacen en el marco de evitar que la economía ecuatoriana haya sufrido un mayor deterioro del que va a sufrir en este año, con una expectativa de tasa de variación negativa de menos 1.7 en el Producto Interno Bruto. Esto se ha hecho también para evitar que esa merma de dólares que ha tenido la economía ecuatoriana por la devaluación de nuestros vecinos, la caída del precio del crudo, entre otros elementos, se hubieran trasladado al sistema financiero. Si no hubiéramos hecho esto, hubiéramos asistido a un fenómeno de incluso mayor caída de los depósitos en el sistema financiero. Desde este punto de vista, nosotros hemos tomado una medida, lo reitero, lo dijimos en el conversatorio anterior y lo repito esta vez, una medida de carácter completamente contracíclico. El endeudamiento barato es lo que permite, a través de una política, en este caso anticíclica, compensar la falta de ingresos. Este no es un endeudamiento barato. En segundo lugar, no hay proceso de reactivación solamente porque el Estado se endeuda y hace un edificio para que los señores funcionarios públicos estén más cómodos, sino cuando el sector privado participa porque ve unas reglas claras, cuando ve un ambiente adecuado, cuando ve seguridad jurídica, seguridad tributaria. Caso contrario, es absolutamente insuficiente. Tan insuficiente es esto y tan poco impacto tiene esto que le llaman ellos anticíclica, que estamos en recesión económica. ¿De qué medida anticíclica o contracíclica estamos hablando si nos estamos endeudando caro para poder reactivar? Si el sector privado no participa y encima de eso, si tenemos una recesión económica que no da avisos de salida, a menos que se cambie el manejo económico y el programa. Aquí concluimos, los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Lo Dicho en Contacto Directo, aquí en Réplica y Contrarréplica. Continúen en sintonía de Ecuavisa.